Buenas tardes, muchachos, bienvenidos. Gracias por conectarse. Vamos a dar un minuto más, unos segundos más para que se acaben de conectar sus compañeros e iniciamos la sesión del día de hoy. Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, muchachos, de nueva cuenta, bienvenidos. Buenas tardes a todos. Gracias por conectarse. Vamos a iniciar nuestra sesión del día de hoy. Vamos a finalizar nuestra semana también. Voy a compartir mi presentación. Antes de iniciar, muchachos, ¿alguna duda, pregunta, comentario, lo que quieran compartir con el grupo? ¿Nada? No, profe. No, maestro. Bien, gracias. Voy entonces a compartir mi presentación que hemos estado revisando. Vamos a recordar que estamos hablando de, bueno, hicimos un par de ejercicios para ejemplificar el cálculo de un desplazamiento resultante y además determinar a partir de ello la velocidad y la rapidez y diferenciar, bueno, ver las semejanzas y las diferencias entre esa velocidad y esa rapidez. Recordemos ahorita, aprovechando esta lámina, que esta velocidad es una cantidad vectorial que resulta de dividir el desplazamiento entre el tiempo que toma en llevarse a cabo ese desplazamiento, tomando en cuenta que el desplazamiento también es un vector, y entonces el resultado de dividir el desplazamiento en el tiempo es otro vector que es la velocidad, porque también la velocidad, al igual que el desplazamiento, tienen una dirección y un sentido, y efectivamente la velocidad y el desplazamiento tienen la misma dirección, o sea, el mismo ángulo. Y la diferencia con respecto a la rapidez, en el caso de la velocidad, pues, bueno, una semejanza es que se representan con la misma letra, nada más que la velocidad es un vector y la rapidez es un escalar. Y la velocidad resulta de dividir el desplazamiento, que es un vector, entre el tiempo, mientras que la rapidez resulta de dividir la distancia recorrida entre el tiempo. Y recordemos que no es lo mismo el desplazamiento que la distancia recorrida, porque si observamos la imagen que tenemos aquí abajo, en la extrema izquierda, abajo, si nosotros seguimos una trayectoria, lo que es esta línea negra, para ir de un punto a otro, en este caso haciendo esta curva, esta trayectoria, si nosotros la medimos, sería esta raya verde que está por encima de ella, y esa sería la medida de esta trayectoria. Eso sería la distancia recorrida, mientras que el desplazamiento sería una distancia en línea recta desde el punto de origen hasta el punto final. Y entonces ahí es claro que es diferente la distancia recorrida al desplazamiento. Entonces eso pues nos da la diferencia entre la velocidad y la rapidez, lo que debemos de considerar en cada caso. Y bueno, hicimos para este caso que
Teníamos ahí una serie de calles recorridas en un determinado tiempo. Y también lo hicimos para otro caso. Aquí lo que vemos es que el desplazamiento tiene una dirección que calculamos de alguna manera con las herramientas que ya conocemos para la suma de vectores. Y a la hora de calcular la velocidad observamos que pues la velocidad tiene exactamente la misma dirección, es decir, el mismo ángulo con respecto al desplazamiento. Y calculamos también la rapidez, pero en este caso tomamos la distancia que realmente recorrimos para movernos desde un punto hasta el otro, en esta trayectoria, digamos, en forma de una L invertida, y al dividirla entre tiempos obtuvimos lo que es la rapidez. Y aquí observamos claramente que en magnitud son diferentes, tanto la velocidad como la rapidez, pero además la rapidez no tiene dirección y sentido, solamente es una cantidad de metros en una cantidad de segundos. Y bueno, repetimos eso para un ejercicio adicional que hicimos al respecto, en el cual combinamos de alguna manera una solución gráfica con una solución analítica para resolver este problema. Y también lo hicimos de manera puramente analítica, usando las componentes rectangulares de los vectores y llegando al mismo resultado, que fue determinar el desplazamiento resultante con su magnitud y su dirección. Y finalmente también hicimos para este caso pues el cálculo de la velocidad, que es el vector que tiene la misma dirección que el desplazamiento, y calculamos también la rapidez, que es un escalar que resulta de dividir la distancia que recorrimos entre el tiempo que nos tomó recorrer esa distancia. Y hasta aquí, muchachos, el resumen de lo que vimos hasta ahora de lo que es la cinemática y en especial de esto cuando necesitamos calcular un desplazamiento resultante y determinar a partir de eso su velocidad y su rapidez. Muchachos, hasta aquí, ¿alguna duda, pregunta o comentario? No, maestro. ¿No? No, profe. Ok, gracias. Entonces, el día de hoy vamos a empezar ya a ver nuestro primer movimiento característico que tiene un objeto. Y para eso vamos a usar la siguiente lámina, en la cual tenemos aquí anotado tenemos un auto sobre una superficie horizontal. Este auto, vamos a ver que este auto, lo que realiza este auto es lo que llamamos un movimiento rectilíneo uniforme. Y vamos a ver en qué consiste y qué características tiene este movimiento rectilíneo uniforme. ¿Alguien me puede decir qué les dice las palabras rectilíneo y uniforme? Va sobre una línea recta y no tiene ningún cambio o variación. Así es, muy bien, gracias, César. Va sobre una línea recta, podemos ver aquí que la trayectoria que sigue es precisamente esta horizontal, pero además, como efectivamente nos dice César, no tiene ninguna variación. Bueno, habría que ver qué es precisamente esa variación. Por eso vamos a hacer esta suposición. Cuando pienso en hacer las líneas rectas me salen chuecas. Cuando no pienso en que las voy a trazar, me salen derechas, pero bueno, más o menos así. Vamos a suponer que fueran iguales, ¿no? Porque a lo mejor no tienen el mismo tamaño, pero vamos a suponer que fueran iguales. Para que veamos qué es lo que pasa. Estas líneas, digamos, es el desplazamiento o la distancia que va recorriendo este vehículo. Vamos a suponer que fuera, no sé, se me ocurre que aquí recorre 20 metros en este primer tramo. Son metros. Luego en el segundo tramo también recorre 20 metros. Y así sucesivamente. Cada uno de estos tramos son 20 metros, o sea, son iguales distancias.
Esas son las distancias que está recorriendo este auto. Pero pues, esas distancias corresponden con un tiempo. No sé, supongamos que sean iguales, aquí me quedaron medio chuecas, medio diferentes. Supongamos que estos primeros 20 metros, este auto lo recorre en un tiempo de 5 segundos, por decir algo, y estos otros 20 metros en un tiempo de 5 segundos también. Y esta distancia de 20 metros es un tiempo de 5 segundos, y así sucesivamente, 5 segundos, y aquí 5 segundos. Y entonces resulta que cada vez que pasan 5 segundos este auto recorre 20 metros, o cada vez que este auto recorre 20 metros, pues transcurren 5 segundos. Eso es lo que podemos decir de esta gráfica. En cada vez que pasan 5 segundos, el auto está en otra posición. Ahora está aquí, y ahora está aquí, y 5 segundos después está aquí, 5 segundos después está aquí, y así sucesivamente. De tal manera que está ocupando diferentes posiciones a medida que transcurre el tiempo. Eso ya me dice que este auto se está moviendo. Pero ahora, ¿qué me dicen estos valores? El hecho de que se mueva la misma cantidad de segundos en la misma cantidad de tiempos, ¿qué es lo que se mantendrá constante? ¿Alguna idea? Velocidad. ¿La qué, perdón? La velocidad. Rapidez. La velocidad, la rapidez. ¿Qué sería la velocidad o la rapidez? La velocidad. Velocidad. Sería la rapidez, maestro. Rapidez, ¿no? Ajá. Aquí sería la rapidez porque hablamos de que la velocidad, la rapidez es, dijimos, la distancia recorrida entre el tiempo. Este movimiento es una característica también esa, de que este es el único movimiento en que también la velocidad y la rapidez son exactamente iguales en magnitud. Voy a tratar de representar eso matemáticamente. Esto es, la velocidad es un vector, recordemos. Pero si yo lo pongo así entre rayitas, quiere decir que me estoy refiriendo a su magnitud. La magnitud de la velocidad en este movimiento es exactamente igual a la rapidez, porque como se realiza en una sola dirección, aquí sí van a coincidir la velocidad y la magnitud de la rapidez. Ahorita vamos a tratar de hacerlo para corroborarlo. Pero bueno, primero, entonces, ¿qué me dice esto? Si yo traduzco esto a letras o a un enunciado, quiere decir que estoy recorriendo, lo que tengo arriba son distancias iguales, y lo que tengo abajo son tiempos iguales. ¿De acuerdo? Entonces, este movimiento rectilíneo uniforme, pues se define como un movimiento en el cual se recorren distancias iguales en tiempos iguales. Y solamente tiene una ecuación que aplica para poder determinar la velocidad, que en este caso es igual a la magnitud de la rapidez. Y alguien me puede decir cómo puedo calcular la velocidad en este caso o la rapidez, que es lo mismo. La distancia entre tiempos. Ajá, efectivamente va a ser exactamente igual a la distancia entre el tiempo. Y es la única ecuación que tiene este movimiento. No hay otra, solamente esta. Porque aquí la característica que tiene este movimiento es que la velocidad es una constante. La velocidad es constante. Bueno, ahorita vamos a llegar a eso. Pero para llegar a eso vamos a ver, primero vamos a tratar de representar gráficamente esto que hicimos aquí. Vamos a, en este eje cartesiano, vamos a graficar este movimiento. El coche parte del origen y recorre unos primeros 20 metros. ¿No es cierto? Aquí debe de ir, en el eje X debe de ir el tiempo, en el eje Y debe de ir
en este caso la distancia. Y entonces dice que para los primeros 5 segundos, este coche recorre 20 metros, entonces aquí habrá un primer punto. Bueno, voy a colocar primero los puntos. Después de 5 segundos más, van a haber transcurrido 10 segundos. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. Y así sucesivamente. Aquí tendríamos 15 segundos. Y luego 20 segundos. Y finalmente 25 segundos. Estos son los tiempos, el tiempo total, de acuerdo con esta gráfica que tenemos arriba. Y en cuanto a distancias, si aquí esta distancia está dada en metros, no debía haber puesto tantos segundos, solamente poner que quieran segundos, efectivamente así. Eso es lo correcto. Voy a quitarlos de una vez porque si no, solamente pongo los números y la unidad ya está aquí. Tiempo de segundos, distancia en metros, y aquí tengo 20, entonces en el segundo punto voy a tener 40. Y así sucesivamente hasta que llegue a 100 metros, porque son los 5 tramos que estoy tomando en cuenta para ese recorrido. 60, 80 y 100. Y ahora sí, vamos a graficar cada uno de estos puntos. Primero en el punto 1, aquí donde está este primer movimiento desde el origen hasta este punto, transcurrieron 5 segundos y se avanzaron hasta 20 metros. Entonces, aquí puedo trazar un primer punto que me representa cómo cambió la posición con respecto a cómo cambió el tiempo. Entonces, 5 segundos después está a 40 metros, digo a 40 metros, cuando han transcurrido un tiempo de 10 segundos. Entonces puedo trazar aquí un segundo punto. Y así sucesivamente, si yo veo cuando avanza 20 metros más, transcurren 5 segundos más, entonces, para el caso de 60 metros, puedo encontrar un tercer punto, exactamente cuando han transcurrido 15 segundos. Para 80 metros, cuando han transcurrido 20 segundos. Y finalmente, cuando han alcanzado una distancia de 100 metros, entonces este vehículo, bueno, han transcurrido 25 segundos para llegar a esa distancia de 100 metros. Entonces, cada uno de estos puntos me representa la posición que tiene el vehículo conforme transcurre el tiempo. A los 5 segundos está a 20, a los 10 segundos a 40, y así sucesivamente hasta que a los 20 segundos está a 100 metros de distancia. Y la pregunta es, muchachos, ¿qué se puede formar con todos estos puntos? ¿Qué se está formando ahí? Una Una línea. línea recta. Una línea recta, muy bien. Una línea recta que tiene, pues, una cierta inclinación. Voy a dibujarla. Esta línea recta, si yo hago pasar una línea recta desde el origen, que pase por todos estos puntos, voy a obtener prácticamente una línea recta. Y ahora esta línea recta, muchachos, como cualquier línea recta, tiene unas características. Creo que están ahorita viendo, en su curso de matemáticas, están viendo geometría analítica, ¿no? Sí. Sí, profe. Ya saben, ya vieron qué es la pendiente de una recta, Sí, Sí, profe. ¿sí? ¿Cómo está definida la pendiente de una recta? ¿A qué es igual? Y menos Y1 sobre X. Sería Y2, ¿no? Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1. Muy Sí, bien, es. efectivamente. Y2 menos Y1, Y1, este es un 1, no es 2. Y2 menos Y1 entre X2 menos X1. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que yo puedo tomar dos puntos de esta recta, los que quiera. Por ejemplo, si tomo este primer punto, voy a usar otro color. Si tomo este primer punto como un primer punto y este tiene unas coordenadas
X1, Y1. ¿Están de acuerdo? Y tomo algún otro punto, por ejemplo este. Este va a tener, es un punto 2, que va a tener unas coordenadas X2, Y2. Y entonces, si tomo esos dos puntos, yo puedo calcular la pendiente de esta recta, haciendo precisamente pues esa operación que ya ustedes me dijeron. Es decir, puedo calcular la pendiente de esta recta. Primero esta pendiente del punto de la, o sea, la pendiente 1, por ese primer cálculo que estamos haciendo. ¿Cuánto es? ¿Cuánto vale Y2 en este caso de estos dos puntos? 60. Y2 es 60, ok, 60 metros. 60 metros. Menos Y1, ¿cuánto vale Y1? 40. 40. 40, ¿no? 40 metros. Muy bien, 40 metros. Y entonces, eso es en Y. Y en X, ¿cuánto vale X2? 15. 15. Segundos, ¿no? 15 segundos menos X1, que vale 10. Menos 10. 10 segundos, ok. Sí. Entonces, si hacemos estas operaciones, resulta que 60 menos 40 me va a dar 20 metros entre 15 menos 10, 5 segundos, ¿no? ¿Y eso cuánto me da? 4 menos 4 metros sobre segundos. 4 metros por segundo, efectivamente, 4 metros sobre segundo, 4 metros por segundo. Muy bien. Aquí también lo están diciendo en el chat, nada más que no lo tenía a la vista. Ok. Vamos a hacer otro ejercicio. Vamos a suponer ahora que voy a tomar dos puntos diferentes. Por ejemplo, voy a tomar este punto y el último punto de la recta. Entonces tengo ahí dos puntos. Este vamos a llamarle, este va a ser el punto 1 y este va a ser el punto 2. Y ahora díganme, muchachos, para ese caso, ¿cuánto vale la pendiente 2? La pendiente de la recta, que es igual. ¿Cuánto vale Y2? 100. 100. 100 metros. Ajá, muy bien. Y la segunda, Y1, Menos 40. 40. 40 metros. Muy bien. 40 metros. Y Sobre 20. Sobre X2, 15 segundos. Menos 10. primero me quedan, el X2 son 25 segundos, ¿no? Ah, sí. Sí. 25 segundos menos 10. Menos 10 segundos. menos 10 segundos. Ah, sí, 10 segundos, que es, Sí, creo. no es cierto. El punto 2 es hace 10 segundos. Y entonces tengo aquí, si hago las operaciones, me quedan 60 metros. 60 metros entre 15 segundos. 15 segundos. ¿Y cuánto me da eso? 2 4 metros. metros por segundo. 4 metros por segundo, ¿no? Sí. ¿Qué notamos entre estos dos resultados? Que Sí, tiene la son- misma pendiente. Es la misma pendiente. Es la misma pendiente. Y de hecho la pendiente de esta recta es la velocidad. Da lo mismo. Si nosotros tomamos cualquiera otros dos puntos, vamos a hacer solamente un ejercicio más. Vamos a tomar otros dos puntos, por ejemplo, el primero y el último. No, el primero y el último, sí. El primero, este. Y el último, este. Ahora marcados en amarillo, es ahora el punto 2. Y este es ahora el punto 1. Vamos a hacer ese cálculo de la pendiente. A ver. Resulta que la pendiente, voy a llamar la pendiente 3, va a ser Y2, que es 100 metros. 100 100 metros. metros. Y1, que son 20 metros. 20 metros. Menos 20 metros entre X2. 20 segundos. 25 menos 5 segundos 5 segundos. menos 5 segundos. 5, ¿no? 5 segundos. Y eso me da 100 menos 20, 80 metros Entre entre 20 segundos. 20 segundos. Y eso me da Nos da la misma. 4 metros por segundo. Muy bien, gracias. 4 metros por segundo. Entonces, si observamos, pues vemos que obtuvimos 4 metros por segundo. 4 metros por segundo.
4 metros por segundo. Cualquier combinación de puntos que ustedes tomen les va a dar lo mismo. 4 metros por segundo. Esa precisamente es la velocidad. Y bueno, con estos cálculos que acabamos de hacer, pues podemos asegurar algo. Podemos asegurar que la velocidad es constante. O sea que siempre que dividamos la distancia que se recorre en el tiempo que tomó recorrerlo, siempre vamos a encontrar el mismo valor, que va a ser la misma pendiente efectivamente, y la pendiente representa la velocidad precisamente de este movimiento. Entonces, si aplicamos lo que estamos haciendo es aplicar prácticamente esta ecuación. Estamos midiendo distancias entre tiempos. Si hacemos esto para cualquiera de estos valores, por ejemplo, si dividimos alguno que no hicimos, por ejemplo, aquí 60. Si dividimos aquí este desplazamiento, esta distancia recorrida entre este tiempo, resulta que van a ser 60 metros en 15 segundos. Y eso nos va a dar 4 metros por segundo. Y cualquier punto que tomemos va a suceder lo mismo. Si tomamos este último, vamos a haber recorrido 15 metros, digo 100 metros en 25 segundos. Y si hacemos esa relación, dividimos los 100 metros entre los 25 segundos, vamos a obtener este mismo valor de 4 metros por segundo. Entonces, muchachos, esta es la razón de que este movimiento se llame rectilíneo uniforme. En primera, se mueve en línea recta, como efectivamente dijeron, porque está sobre esta línea, pero además tiene la característica de que la velocidad es constante, es decir, se mueve o se desplaza distancias iguales en tiempos iguales. Y lo único que me restaría hacer por esta ocasión, aunque esta ecuación pues ya es muy conocida por nosotros y de hecho toda la vida la hemos escuchado desde la primaria, yo a esta ecuación le llamo dos veces te engañé. Por ahí hay una canción de Paquita, la del barrio, no sé si ustedes conozcan qué es eso, pero es una señora que canta canciones de dolor y contra de ellos. Y entonces, si me acuerdo que dos veces te engañé, entonces prácticamente tengo esta ecuación escrita. Dos veces te engañé. ¿Sí o no, muchachos? Sí. Sí, maestro. Y entonces ahí me acuerdo de la relación entre la velocidad y la distancia y el tiempo. Entonces, de esa manera es en la que puedo determinar pues la relación entre estas. Desde luego, si me piden calcular alguna otra cosa, pues tengo que despejar de aquí, ¿no? Si en vez de que me pidan calcular la velocidad, me pidan calcular la distancia, pues tendría que despejarla. Y si me pidieran calcular el tiempo, pues tendría que despejarla de aquí. Y eso es algo que también a veces nos cuesta mucho trabajo. De pronto no lo dominamos muy bien. Entonces, aquí hay otra sugerencia para que, pues en su momento podamos hacer esto sin ningún problema. Y la sugerencia es que, si me acuerdo, a lo mejor ya lo hemos dado en alguna otra materia, colocar estas variables dentro de un triángulo. ¿No han visto esto en alguna parte? En electrotecnia, Para Ajá. calcular los ángulos. En la electrotecnia, para la ley de Ohm, utilizan este triángulo, le llaman el triángulo de la ley de Ohm, y realmente el triángulo sirve para cualquier ley o cualquier relación entre tres variables que tengan esta misma conformación. Si hay una variable, perdón, aquí sería la velocidad, aquí estaría la distancia, y aquí estaría el tiempo, ¿sí? Dice, dos veces te engañé. Dos veces te engañé. Y así, entonces, pues esto nos facilita de alguna manera la álgebra necesaria para hacer los despejes, y
nos recuerda también fácilmente la relación que existe entre la velocidad, la distancia y el tiempo. Es decir, si yo quisiera calcular la velocidad, en este caso, pues, y observo ese triángulo, veo que la velocidad, y de acuerdo con la posición que tienen la distancia y el tiempo en ese triángulo, sería igual a la distancia entre el tiempo. Entonces ahí no tendría ningún problema para calcularla. Pero si quisiera yo calcular, por ejemplo, muchachos, la distancia, también estaría dada por la posición que tienen la velocidad y el tiempo en ese triángulo. ¿Qué sería igual a la distancia? ¿Qué sería igual? Velocidad por tiempo. A la velocidad por tiempo. Como están frente a frente, indicaría que están multiplicándose velocidad por tiempo. Y si yo quisiera calcular el tiempo, Distancia entre velocidad. distancia entre velocidad. Muy bien, gracias. Y entonces, si nos damos cuenta, si vemos este triángulo, pues nos facilita esa parte. La otra es que hiciéramos el despeje algebraicamente, que llegaríamos a lo mismo, pero bueno, podemos usar este atajo y esta herramienta que nos facilita de alguna manera encontrar el despeje de esas variables que vamos a estar utilizando más adelante para hacer algún ejercicio. Entonces, muchachos, hasta aquí, pues, es lo que es la explicación de este movimiento rectilíneo uniforme. De hecho, es el movimiento más simple. Y les decía yo que, en este caso, la velocidad y la aceleración, pero la velocidad y la rapidez son iguales en magnitud, es con lo que empezamos prácticamente esta explicación. Vamos a ver, vamos a tratar de ponerlo aquí. Si yo quisiera calcular la velocidad como vector, eso sería igual al desplazamiento entre el tiempo. La pregunta, así completo este movimiento, o sea, desde que inició hasta aquí, hasta este punto, ¿cuánto vale su desplazamiento expresado en forma de vector? ¿A qué sería igual su desplazamiento? 100 metros con un ángulo de 0 grados. Muy bien, gracias. 100 metros con un ángulo de 0 grados. ¿Y cuánto tiempo me tomó en recorrer esos 100 metros? 25 segundos. 25 20. segundos, ok. Y entonces, si calculamos esta velocidad, sería 100 entre 25, 4. 4 metros sobre segundo. Ajá, Pues, con un ángulo de 0 grados. 0 grados. 0 grados, ok. Entonces, bueno, aquí vemos que el desplazamiento y la velocidad tienen la misma dirección, pero además, aquí nos queda claro que si calculamos la rapidez para este mismo punto, es la distancia entre el tiempo. La distancia es de 100 metros. Y el tiempo es de 25 segundos. Y esto me da 4 metros por segundo. Y entonces, esta es la rapidez. Y esta es la magnitud de la velocidad. De ahí decimos que la magnitud de la velocidad es exactamente igual a la rapidez. A la rapidez. A la rapidez. O sea, en magnitud son iguales. Entonces aquí en este movimiento, pues no vamos a hablar, no vamos a distinguir entre velocidad y rapidez, sino que siempre que hablemos de velocidad, nos estaremos refiriendo a la rapidez y al revés, ¿no? Salvo que tengamos que expresarla desde luego en forma de vector. Sí, ¿sí captamos esa, muchachos? Sí, por favor. Ok, gracias. Entonces, nada más vamos a hacer, perfecto, 4 metros por segundo, 0 grados. Vamos a hacer nada más un ejercicio para complementar esta idea, y ahí vamos a terminar la sesión del día de hoy. Vamos a ver, tengo este caso otra vez, un auto, que está, vamos a suponer, sobre una línea, vamos a suponer que es una recta, pues, y resulta que ahora sabemos que este auto se está moviendo a una velocidad de, no sé a qué velocidad, sí sé a qué velocidad. No sé, supongo que de alguna manera aquí
desde que inicia su movimiento hasta aquí, recorre, no sé, vamos a poner un valor, 800 metros. Esa es la distancia que recorre, pero se mueve a una velocidad de 5 metros por segundo, por ejemplo. La pregunta es, ¿cuánto tiempo le toma recorrer esta distancia? Muchachos, ¿cómo calculo ese tiempo? ¿A qué es igual el tiempo? En este caso, el tiempo. Distancia sobre Distancia ¿Perdón? Ya no escuché bien. Distancia sobre velocidad. Ok, distancia sobre velocidad. Muy bien. Distancia sobre velocidad. Si divido la distancia, que son 800 metros, entre la velocidad, que en este caso fueron 5 metros por segundo, eso va a ser 160 segundos. 160 segundos, porque aquí los metros con los metros se van a eliminar y los segundos que están en el numerador se van a subir al denominador y van a quedar 160 segundos. Exactamente. Entonces, resulta que este vehículo va a tardar 160 segundos en recorrer esos 800 metros a esta velocidad, desde luego. Entonces, esa es una forma. Aquí en este caso ya calculamos tiempo. Vamos a ver si podemos calcular velocidad. Para otro caso, con este mismo ejemplo, vamos a calcular, por ejemplo, primero calculamos velocidad, aquí vamos a calcular distancia. Sobre la misma gráfica, vamos a hacer otras suposiciones. Por ejemplo, vamos a hacer la suposición de que transcurren. Voy a hacer aquí, voy a dibujar otro carreta para no hacernos bolas acá. Acá tengo otro vehículo que se mueve a 50 kilómetros por hora. Y no es cierto, a 50 no, vamos a usar otro valor. Entonces creo que nos queda un minuto en el reloj. Les voy a pedir que nos reconectemos unos minutitos más para terminar la sesión. Ahorita que se acabe, vamos a poner que se mueva a 72 kilómetros por hora. 72 kilómetros por hora. Y si pasa, y si pasan 10 segundos, necesito saber qué distancia recorre. Entonces la pregunta es, ¿cómo calculo esa distancia? ¿A qué es igual la distancia? La velocidad. Velocidad por tiempo. Ajá, muy bien, la velocidad por el tiempo. Pero resulta que la velocidad ahora no la tengo expresada en metros por segundo, sino en kilómetros por hora. ¿Se pasan los segundos a horas? Al revés, ¿no? Las horas a segundo. Las horas a segundos y los kilómetros a metros. metros. Entonces tenemos que hacer una conversión previa. Y eso lo hacemos en cuanto nos reconectemos para terminar la sesión, por favor. Nos vemos ahorita. Velocidad por tiempo, sí. Pero vamos a hacer primero la adecuación de esta velocidad, empezarla en metros por segundo. Entonces los espero, muchachos, para hacer este ejercicio, terminarlo y ya terminar la sesión del día de hoy. Por favor.